Hola amigos, ¿cómo estamos en el día de hoy? Estamos en, en un nuevo video. Mi nombre es Juan Sebastián Vidales y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y este es el curso Cálculo Diferencial. Entonces estamos aquí con el ejercicio de aplicación de la tarea número 4 y pues el estudiante que yo escogí fue el estudiante 4 como lo vemos acá. Entonces, lo que nos dice el estudiante 4 es que para la función f de x dada, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Entonces tenemos aquí ya nuestra función f de x es igual a x elevado a la 4 menos 8x elevado a la 2 más 4. ¿Qué debemos hacer para sacar lo que nos piden? Entonces, para sacar puntos mínimos, máximos y inflexión, primero debemos sacar los puntos críticos, como lo dice acá, como lo podemos ver acá. Entonces, para sacar los puntos críticos, primero debemos sacar la primera derivada de esta función y igualarla a cero. Entonces, la derivada de x a la 4 es, bueno, comenzamos con f' de x, derivada de x a la 4 es 4x a la 3, menos la derivada de 8x a la 2 es 16x, y la derivada de 4 pues es cero porque eh, la derivada de una constante siempre va a ser igual a cero, y pues ya tenemos nuestra primera derivada que vendría siendo esta de acá, perdón, esta de acá, y como dice acá debemos igualarla a cero. Entonces borramos esto por acá y ya continuamos. Ya después de darle igualado a cero, debemos despejarla, pero en mi caso para yo poderla despejar, como tenemos aquí en el ejercicio dos x en la función, entonces para deshacerme de una voy a sacar factor común de x para que nos quede 4x a la 2 menos 16, que nos quede el 16 solito, y eso pues igual a cero. Entonces ahora sí podemos despejarla, como vemos acá, 4x a la 2 menos 16 igual a cero. El 16 está restando, pasamos a sumar, pero aún no está despejado, entonces tenemos que 4x a la 2 es igual a 16 más cero. Entonces el 2 el 4, perdón, el 4 está multiplicando, baja a dividir, y 16 más cero pues es 16, entonces ya dejamos la x solita. Pero como tenemos un x a la 2, para deshacernos de ese cuadrado, entonces vamos a sacar pues raíz. Entonces tenemos raíz, más o menos raíz de 16 cuartos, lo que nos da más o menos 2, y aquí ya tendríamos nuestras primeras x para sacar los puntos críticos. Entonces tenemos que x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. Entonces ya con nuestras x sacadas, lo que tenemos que hacer es reemplazar las x en la fórmula original para poder sacar las y poder sacar nuestros primeros, pues los primeros puntos críticos. Entonces reemplazamos aquí, como podemos ver, ya reemplazamos el 2 positivo en la fórmula, lo que nos da 16, 4, bueno, 2 elevado a la 4 a 16, menos 2 elevado a la 2 da 4 por 8, 32, menos 32. Y el menos pues porque por el signo, menos por más menos da menos, menos por más menos sí. Y pues el más 4, y pues operando esto tenemos que nos da menos 12, y ya tendríamos
ya tendríamos la primera coordenada o nuestro primer punto crítico, que sería 2, menos 12. Entonces, para sacar nuestro segundo punto crítico, entonces agarramos nuestro x2, que vendría siendo menos 2, y lo reemplazamos en la fórmula original. Menos 2 elevado a la 4 es 16, y menos 2 elevado a la 2 es 4 por 8, 32, más 4. Tenemos que también nos da menos 12, y ya tendríamos pues nuestro segundo nuestro segundo punto crítico, nuestra segunda coordenada. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestros puntos críticos, entonces vamos a sacar nuestros puntos máximos y mínimos. Para hallar los puntos máximos y mínimos, evaluamos nuestros x, ya saben, x1 y x2, que equivalen a, pues, el x1, como ya le había dicho, a 2, y el x2 equivale a menos 2. Entonces, eso lo reemplazamos en f' de x, que vendría siendo la segunda derivada de nuestra función, que aquí la tenemos. Entonces, la primera derivada que sacamos fue esta, la que tenemos aquí, 4x a la 3 menos 16x. A esta derivada volvemos y la derivamos, y tendríamos como resultado 12x a la 2 menos 16. Entonces, reemplazamos nuestro x1 con pues en el x, y nos quedaría esto. Entonces 2 a la 2 es 4 por 12 menos 16, operamos y esto nos da 32. Entonces tenemos que si el número para sacar máximos y mínimos es mayor a 0, es un mínimo, y si es menor a 0, es un máximo. Entonces ya tendríamos nuestra primera coordenada de máximos y mínimos, que sería 2,32. Y hacemos lo mismo para la segunda coordenada. Entonces tomamos nuestro x2, que vendría siendo menos 2, lo operamos. Menos 2 a la 2 es 4 por 12, menos 16 operamos, nos da de igual manera 32. Como es mayor que 0, es un mínimo. Entonces ya tendríamos nuestros puntos nuestros puntos máximos y mínimos. Entonces, lo último que nos piden en el ejercicio es sacarnos los puntos de inflexión. Perdón. Entonces, para sacar los puntos de inflexión, lo que tenemos que hacer es igualar f' de x, o la derivada de la derivada de nuestra función original, la tenemos que igualar a 0. Entonces, aquí ya la tenemos igualada a 0, y lo siguiente que tenemos que hacer es despejar. Ya habiendo despejado, como lo tenemos aquí, como lo despejé, entonces tenemos que 16 está restando, pasa a sumar, entonces nos quedaría de esta manera. 16 está restando, pasa a sumar, queda 12x a la 2 es igual a 16 más 0, 16 más 0 pues es 16, y el 12 está multiplicando a la x, por lo tanto bajaría a dividir, y quedaría la x solita. Como es un x a la 2, para deshacernos del cuadrado, perdón, hacemos más o menos raíz de 16 sobre 12, lo que nos daría un resultado de más o menos 1,15. Entonces tendríamos ya un 1,15,
1.15 y menos 1 y menos 1.15. Entonces ya tendríamos 1,15, digo 1.15 y menos 1.15. Espere, terminamos de borrar. Entonces, ¿qué hacemos con esos dos valores? Los reemplazamos en la ecuación original. Entonces tomamos nuestro primer valor positivo, 1,15 positivo, lo reemplazamos por la x en nuestra ecuación original y nos quedaría 1.15 a la 4 menos 8 por 1.15 a la 2 más 4, lo que nos daría un resultado de menos 4.83. Entonces ya tendríamos nuestra primera coordenada de puntos de inflexión. Y hacemos lo mismo para la segunda coordenada, pero esta vez con el segundo valor, que sería menos 1,15. Entonces quedaría menos 1,15 a la 4 menos 8 por menos 1,15 a la 2 más 4, lo que nos daría también un valor de menos 4.83, y con eso tendríamos ya nuestra segunda coordenada. Entonces, esperen, aquí un error, ya. Entonces con eso tendríamos nuestra segunda coordenada. Entonces, ya teniendo nuestros puntos mínimos, máximos de inflexión y pues los puntos críticos, lo siguiente que nos piden es graficar en GeoGebra. Entonces nos vamos aquí al GeoGebra y ya aquí ya tengo todo más o menos listo. Aquí tenemos ya lo que vendría siendo la gráfica de nuestra función, y pues aquí pues como que les voy a explicar más que todo un poquito los puntos que tratamos de encontrar. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto crítico, que es, como les dije, acá podemos ver, reemplazamos la primera variable en la ecuación original y nos da 2 menos 12, que es como lo tenemos acá. A ver, que es como lo tenemos acá, perdón, no lo encontré, que es como lo tenemos acá, ¿sí? Y la variable b, que será el segundo punto crítico, es menos 2, menos 12, también reemplazando el mismo valor de x en la función original, que es como lo tenemos acá. Lo siguiente que nos piden a nosotros son los puntos mínimos y máximos. Recordemos que nos habían dado 2 menos 2,32 y 2,32, me perdonarán las flechas, como lo vemos acá. Para eso había que evaluarlos en f' de x, o reemplazarlos, para que me entiendan mejor, en f' de x. Entonces vamos a buscarlos y los tenemos aquí. En efecto, tenemos aquí el punto C, que está aquí, que también nos da 2, vamos a señalar aquí 2,32 y menos 2,32. entonces tenemos que 2 está pues está evaluado en f' de x, de igual manera menos 2 evaluado en f' de x, y ahí están los dos puntos, que son estos que ven acá. Lo siguiente que nos piden a nosotros, que esos vendrían siendo estos dos, los puntos
mínimos y máximos, en este caso mínimos porque son mayores que cero, y lo último que nos pide el ejercicio son los puntos de inflexión. Como recordaremos, los puntos de inflexión nos dieron a nosotros una coordenada, la cual es 1,15 menos 4.83 y menos 1,15 y menos 4.83. Borramos aquí estas flechas y como pueden ver acá son estos dos puntos, este L y el F. Como nos puede señalar aquí, aquí ven la fórmula y aquí está, aquí podemos ver la operación y aquí está la coordenada, exactamente como la tenemos aquí. Aquí tenemos 1,15 menos 4.83 como lo tenemos aquí, y la coordenada en F 1,15 menos 4.83. ¿Y cómo sacamos eso? Reemplazando el 1,15 en la fórmula original, así como se ve en esta parte, y reemplazando el menos 1,15 en la fórmula original, como se ve en esta parte. Y así, amigos míos, es como terminamos el ejercicio de hoy. Muchas gracias. Adiós.